En medio de su largo recorrido hacia Jerusalén, Jesús caminaba con paso firme. Lo acompañaban sus discípulos, algunos seguidores fieles y otros que simplemente tenían curiosidad. Aquel viaje no era uno cualquiera. Él sabía lo que le esperaba al final del camino, la cruz. Sin embargo, cada paso estaba lleno de propósito. Cada pueblo, cada rostro, cada corazón que encontraba en el trayecto era una oportunidad para mostrar el reino de Dios. En esta ocasión, su ruta lo llevaba por la frontera entre Samaria y Galilea, una zona donde los límites religiosos y sociales estaban marcados por siglos de odio, separación y prejuicio. El sol brillaba alto, y el polvo del camino se levantaba con cada pisada. A lo lejos se divisaba una pequeña aldea. Nada en ella parecía extraordinaria. Casas sencillas, caminos estrechos, el murmullo del viento que arrastraba las voces cotidianas de los habitantes. Pero aquel día no sería como los demás. En las afueras del pueblo, en la distancia donde se mantenían los rechazados, los excluidos y los olvidados, se encontraban 10 hombres. No eran cualquiera. Sus cuerpos llevaban las huellas de una condena física y social. Eran leprosos. La lepra, una de las enfermedades más temidas de la época, no solo destruía la carne, también desfiguraba la dignidad. Quien la padecía era considerado impuro, indigno de estar entre la comunidad. La ley exigía que vivieran aislados, fuera de la ciudad, sin tocar a nadie. Cada vez que alguien se acercaba, debían gritar con voz amarga: «¡Impuro! ¡Impuro!», para advertir a los demás de su presencia. Vivían en cuevas, en refugios improvisados, dependiendo de la caridad ajena y enfrentando el rechazo constante. Más que una enfermedad del cuerpo, era una herida del alma. Pero aquellos 10 leprosos habían oído hablar de Jesús. Sabía que hacía milagros, que sanaba a los enfermos, que tocaba a los impuros sin temor, que hablaba con amor a los rechazados. Y cuando se enteraron de que él pasaría cerca, decidieron arriesgarse. No podía acercarme mucho, pero podía gritar. Y eso fue lo que hicieron. Cuando lo vieron a lo lejos, levantaron sus voces rotas por la angustia y la esperanza, y gritaron con toda la fuerza de su dolor: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Fue un grito colectivo, desesperado, sincero. No pedían riquezas ni fama, solo misericordia. No exigían, rogaban. En ese clamor había fe, aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza. Y eso bastó. Jesús se detuvo. Lo que para otros era una escena incómoda, para él era una oportunidad de mostrar la gloria de Dios. Los miraron con compasión. No les preguntaron sus nombres, no les pidieron que se acercaran. Solo les dio una instrucción simple, directa, pero cargada de poder espiritual. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Era una orden extraña, incluso desconcertante. Según la ley judía, solo un sacerdote podía declarar limpia a una persona que había sido sanada de lepra. Pero ellos no estaban limpios, aún. Sus cuerpos seguían cubiertos de llagas, sus rostros desfigurados. Sin embargo, algo en la voz de Jesús los movió. Algo en su mirada les dio confianza. Así que obedecieron. Sin pruebas visibles de sanidad, sin ninguna evidencia, comenzó a caminar. Y fue entonces cuando sucedió el milagro. Mientras avanzaban por el camino, paso a paso, sus cuerpos empezaron a transformarse. Las heridas desaparecieron, la piel se regeneraba, los miembros dañados volvieron a su forma original. El dolor se desvanecía, las cicatrices se borraban. Fue una sanidad progresiva, silenciosa, pero poderosa. Cada paso que daban en obediencia era un paso hacia la restauración total. Uno de ellos, al darse cuenta de lo que había ocurrido, se detuvo. Se miró las manos, limpias. Tocó su rostro y no encontró las marcas que antes lo hacían irreconocible. Sintió su cuerpo renovado. Pero mientras los otros 9 corrían emocionados hacia los sacerdotes, él hizo algo distinto. Dio media vuelta. No podía seguir su camino como si nada. Sabía que tenía que volver. Volvió a Jesús. Y mientras corría, su corazón rebosaba gratitud. Cuando llegó ante él, no lo hizo con palabras vacías. Cayó de rodillas, rostro en tierra, y comenzó a alabar a Dios en voz alta. Sus gritos ya no eran de dolor, sino de adoración. Gracias, Señor.
Era un samaritano, un extranjero, alguien que, además de ser leproso, era despreciado por los judíos por su origen. Pero fue él, y no los demás, quien comprendió la magnitud de lo que había recibido. No solo una sanidad física, sino un encuentro con el poder divino. Y eso lo cambió para siempre. Jesús lo miró con ternura, pero también con una mezcla de tristeza y asombro. Preguntó, no para él, sino para quienes lo escuchaban. ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? La pregunta quedó flotando en el aire. Era una reflexión abierta. Muchos claman a Dios en medio de su necesidad, pero pocos regresan con gratitud cuando reciben la respuesta. La ingratitud es una enfermedad silenciosa del alma. Entonces Jesús se dirigió al hombre postrado ante él y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo estaba sano, estaba salva. Jesús no usamos esa palabra con los demás, solo con él, porque no se trataba solo de piel restaurada, sino de un corazón transformado. Ese día, el samaritano recibió el regalo más grande, la vida eterna. Y así, en medio de un camino cualquiera, en un pueblo olvidado entre Samaria y Galilea, ocurrió un milagro que aún resuena siglos después. 10 fueron sanados. Uno fue verdaderamente salvado. Porque no todos los que reciben un milagro entienden el valor de regresar a los pies del Maestro. Aquel día marcó un antes y un después, no solo para los 10 hombres que fueron sanos, sino también para todos los que escucharon o supieron del acontecimiento. El relato de los 10 leprosos sanos se propagó entre aldeas, desde Galilea hasta Jerusalén, no solo por lo asombroso del milagro, sino por la enseñanza profunda que dejaba grabada en el alma de quien la escuchaba. Muchos se preguntaban, ¿por qué solo uno regresó? ¿Cómo es posible que 9 hombres, después de haber experimentado semejante milagro, simplemente sigan su camino sin volver a dar gracias? La respuesta no estaba solo en sus acciones, sino en sus corazones, porque el milagro no garantiza la gratitud. La gratitud nace de un corazón consciente, humilde y rendido. A veces el dolor nos acerca a Dios con más intensidad que la abundancia. Cuando estamos necesitados, clamamos, suplicamos, buscamos. Pero cuando recibimos lo que deseamos, es fácil caer en el olvido. Volvemos a nuestras rutinas, a nuestros intereses, como si aquello que recibimos hubiera sido un derecho más que una misericordia. Así eran los 9. Recibieron el milagro, pero no lo entendieron en su profundidad. Obtuvieron la cordura, pero no buscaron al sanador. El samaritano, en cambio, no solo experimentó el milagro en su cuerpo, sino también en su espíritu. Entendió que lo que había recibido no venía de un simple hombre, sino de Dios mismo. Y eso lo movió a regresar. No necesitaba una orden. No esperaba una recompensa. Volvió porque su alma no podía quedarse en silencio. La gratitud lo empujó a postrarse. Y ese acto sencillo, regresar y agradecer, fue más grande a los ojos de Jesús que el propio milagro físico. Aquel encuentro dejó una semilla que aún hoy, siglos después, sigue dando fruto. Porque la historia de los 10 leprosos no solo habla de sanidad, habla de fe, obediencia, gratitud y salvación. Habla de cómo Dios responde a los que claman con fe, pero también de cómo Él valora a los que regresan con un corazón agradecido. Jesús siguió su camino hacia Jerusalén, pero seguramente con el recuerdo del rostro de aquel samaritano que regresó. Lo vio postrado, con lágrimas de agradecimiento, y eso tocó su corazón. Fue un acto puro, sin condiciones, sin vanagloria. Un acto que reflejaba lo que él siempre había buscado en las personas, fe verdadera y un amor genuino por Dios. Los discípulos que lo acompañaban también quedaron impactados. Algunos comentaban entre sí, ¿cómo es que solo uno regresó? ¿Y los otros? ¿No vieron que fue el poder de Dios lo que los sanos? Jesús no respondió con dureza, solo con una pregunta que aún hoy sigue vigente. ¿Dónde están los otros 9? Esa pregunta resuena en cada generación. ¿Cuántas veces hemos sido los otros 9? ¿Cuántas veces hemos recibido bendiciones y no hemos regresado a dar gracias? ¿Cuántas veces hemos clamado en nuestra necesidad, pero nos hemos olvidado de rendirnos cuando llegó la respuesta? El agradecimiento no solo honra a Dios,
también transforma nuestro corazón. Cuando agradecemos, reconocemos que no somos autosuficientes, que dependemos de la misericordia divina, que todo lo que tenemos, salud, vida, sustento, amor, es un regalo, no un mérito. El samaritano, al regresar, fue restaurado más allá de lo físico. Mientras los demás recibieron sanidad, él recibió salvación, porque la fe que lo impulsó a regresar no era solo fe en la sanidad, sino fe en el Salvador. Y esa fe cambió su eternidad. En el rostro de Jesús, al mirar al samaritano, había gozo, porque allí, frente a él, estaba un corazón agradecido, un alma rendida. Jesús no necesitaba alabanzas vacías ni gestos teatrales. Solo valoraba lo que salía de lo más profundo del corazón. Y eso fue lo que encontró en ese hombre despreciado por la sociedad, pero amado por Dios. Es posible que el samaritano volviera con su familia, restaurado no solo en cuerpo, sino en dignidad. Quizás abrazó a sus hijos, caminó por su aldea con una sonrisa que nunca antes había tenido. Pero más allá de su nueva vida, él sabía que lo más importante que había recibido era ese: tu fe te ha salvado. Porque esa salvación no era temporal, era eterna. Y así, mientras Jesús continuaba su camino hacia Jerusalén, aquella historia quedó marcada en la memoria de todos los que la escucharon. Fue contada una y otra vez, recordando no solo el poder sanador de Jesús, sino su capacidad de mirar más allá del cuerpo. Él veía el corazón. Hoy, al recordar esta historia, también somos llamados a reflexionar. ¿Cuál de los 10 somos nosotros? ¿Los que solo buscan a Dios cuando necesitan un milagro? ¿O los que, al recibirlo, regresan para postrarse ante Él en gratitud? ¿Estamos caminando hacia los sacerdotes sin mirar atrás? ¿O estamos corriendo hacia Jesús con el corazón en la mano? Cada uno de nosotros ha sido tocado de alguna manera por la gracia de Dios, ya sea en la sanidad, en la provisión, en la restauración emocional o espiritual. Y la mejor respuesta que podemos dar es regresar, postrarnos, agradecer, porque la gratitud no cambia a Dios, pero sí cambia nuestro corazón. Los milagros de Jesús nunca fueron simples exhibiciones de poder. Cada uno tenía un propósito: revelar el amor del Padre, enseñar una verdad eterna y transformar vidas. Y en esta historia, nos deja una lección que trasciende los siglos. La fe abre la puerta a los milagros, pero la gratitud abre la puerta al corazón de Dios.